Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la gracia de Cristo, reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, de la desesperación. Me alegra mucho saludarles, amados oyentes y amigos. Por supuesto, también el desearles muchas bendiciones espirituales por su sintonía a este programa. Por supuesto, agradecidos por la sintonía de todas las personas en toda la zona oriental de El Salvador y por supuesto a través de la web, la internet, en la www.radiopopularsanmiguel.tk, y estos por supuesto en todo el país y el mundo. Bienvenidos, hermanos y amigos. Estudiemos un poco sobre el tema la gracia de Dios. Hablaremos un poquito sobre la gracia. La palabra gracia, mi amado oyente, significa favor. Quiero leerle dos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, para leer un poco sobre esta frase, la gracia. Dice Génesis 39, versículo 20 y 21. El amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, y José quedó en la cárcel. Pero el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. También dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Muy bien, Dios favoreció aquí a José y luego también favoreció a María. Pero mi amigo, ¿cuál es el favor o la gracia más grande que el hombre necesita de Dios? Es el perdón de pecados. Aprendemos en Génesis 1:26 que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero todos los hombres han pecado, y la consecuencia del pecado es que se ha manchado la imagen de Dios en nosotros. Por su grande amor, Dios quiere limpiarnos del pecado y también restaurar esa imagen o semejanza divina que se ha perdido. Todo lo que Dios ha hecho y está haciendo para llevar a cabo ese propósito se llama, amado oyente, la gracia. El Evangelio de Cristo es llamado el Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, o la palabra de su gracia en el 20:32, porque el Evangelio explica, amados oyentes, la gracia de Dios, es decir, cómo su gracia nos salva. La gracia de Dios revelada en las Escrituras nos enseña la voluntad de Dios. Dice Tito capítulo 2, 11 y 12, la gracia de Dios que nos trae salvación
se manifestó a todos los hombres y nos enseña. El hombre no puede salvarse por sus propias buenas obras que haya hecho aparte de Cristo y el Evangelio. Dice el apóstol Pablo allá en Tito capítulo 3, 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Muchas personas hacen buenas obras, ayudando al prójimo, a los padres, también a los pobres, a las viudas y huérfanos y a muchos otros necesitados. Y esto es muy bueno, muy noble. Muchas personas han de ser alabadas por ser tan serviciales. Sin embargo, amados, todas estas obras de justicia que nosotros hayamos hecho no nos pueden salvar, porque todos los hombres han pecado y tienen que obedecer el Evangelio de Cristo para obtener el perdón de pecados. Por ejemplo, Hechos capítulo 10 en el 1 y 2 y el 22 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Pregunta, ¿era cristiano este hombre? No, amigo. ¿Había recibido la salvación? Tampoco. Era muy buen hombre, claro que sí, hacía muchas limosnas y otras buenas obras, pero tuvo, mi amado oyente, que creer en Cristo y ser bautizado para perdón de pecados, según Hechos 10:48. Dice la Biblia que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Según Hechos 2:38, el bautismo es para el perdón de pecados. Este buen hombre fue salvo por gracia y no por sus buenas obras. Como bien dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de los Efesios, 8 y 9 los versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ser salvo por gracia, por medio de la fe, quiere decir ser salvo por medio del Evangelio de Cristo. Para entender la gracia de Dios es necesario recordar estas dos palabras, amados oyentes: proveer y recibir. Dios provee la salvación y el hombre la recibe. El hombre, siendo pecador, no podía proveer la salvación, no podía salvarse solo, necesitaba de un Salvador. Pero Dios ha hecho posible la salvación y el hombre tiene que poner su parte recibiendo la salvación que Dios le ofrece. De otro modo, la gracia no le ayuda y al morir va al castigo eterno, como si Cristo no hubiera venido al mundo. Amados oyentes, busquemos nosotros en nuestro tiempo esta gracia, como muchos en los ejemplos bíblicos, haciendo la gran pregunta de las edades. Por ejemplo, el joven rico preguntó allá en Mateo 19, versículo 16. El joven rico preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sin lugar a dudas, esta es la pregunta, amados, más importante de la vida. Verdaderamente la pregunta de las edades. El día de Pentecostés los judíos dijeron también: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Y el carcelero dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Esta es la pregunta que todo ser humano debe hacer y debe escuchar la respuesta bíblica. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. También dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Mateo 12:50. En una ocasión dijo también: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Nos urge, apreciado amigo, hermano, nos urge pues entender y obedecer la voluntad de Dios si queremos ser salvos.
¿Cómo contestó Jesús al joven rico? Guarda los mandamientos, Mateo 19, 17. Pero, ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos de la ley de Moisés, porque durante la vida terrenal de Jesucristo todavía estaba la ley en vigor. El mismo Jesús guardó esa ley y dijo que sus discípulos también, los que le seguían en ese entonces, deberían guardarla. Eso está en Mateo 5, 17 y 19. Pero cuando murió en la cruz del Calvario Jesucristo, Él cumplió. Y dice la Biblia, allá en Lucas 24, 44. Así fue necesario que el Cristo padeciese y que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, amados oyentes, desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. En ese mismo día, cuando los judíos dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. En la actualidad, esta es la respuesta para nosotros, amigos. Cuando el carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue la respuesta de Pablo y Silas? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así pues, cuando le dijeron que creyera en Cristo, les hablaron la palabra para que pudieran creer. Y desde luego, amigos, en esa misma predicación dijeron lo mismo que Pedro dijo allá en el día de Pentecostés. El carcelero no solamente fue bautizado, amigo, sino que fue bautizado esa misma hora de la noche. Si usted investiga la Biblia en Hechos 16, 25, se dará cuenta que fue a medianoche. ¿Por qué había tanta urgencia para bautizarse? Porque, como bien dijo el gran apóstol Pedro, porque es para perdón de los pecados. Por lo tanto, si en esa noche el carcelero se hubiera acostado sin bautizarse, se hubiera acostado todavía pecador, sin el perdón de sus pecados y sin el don del Espíritu Santo. Mucha gente se confunde diciendo, pero le dijeron al carcelero que solamente creyera en Cristo. No, amigos, no dijeron que solamente creyera. Desde luego, el creer es el principio, es el primer paso después de oír el Evangelio de Cristo, pero también es necesario arrepentirse. Hechos 2:38. Confesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios. Romanos 10, versículos 9 y 10. Y ser bautizados, Jesús dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. ¿Quién será perdido? El que no crea en Cristo. ¿Quién será salvo? El que crea y sea bautizado será salvo. Toda persona sincera, amados oyentes, al leer estos textos bíblicos, puede entender la voluntad del Señor. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, amados, si no, la gracia de Dios no se hace posible en nuestras vidas. Esta gracia actúa a través del acto del bautismo bíblico. Sí, amigos oyentes, esperamos seguir adelante con ustedes dentro de unos minutos. Regresamos en breve. El Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, no es mi hogar, soy
soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. Qué bien, seguimos adelante con la meditación, amados hermanos y amigos, del mensaje sagrado que está escrito en la Biblia. Lo que el bautismo implica, amigos y hermanos. La enseñanza sobre el bautismo es sencilla y clara, pero muchísimos líderes religiosos simplemente no quieren aceptarla. El bautismo en agua para perdón de pecados es tema del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 16:16, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Primera de Pedro 3:21, dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es por la autoridad de Cristo y es para la salvación del alma. Es mandamiento. Hechos 10:48, dice el texto: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:37. Preguntaron: ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que es un mandamiento, amigos. Dice la Biblia en Efesios 4:4 que es un bautismo, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un solo Señor, una fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Si hay un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Señor y una sola fe, asimismo hay un solo bautismo. ¿Quién puede negar esto? ¿Cómo podría el texto ser más claro, amigos? Más sencillo. Sin embargo, a pesar de lo que dice este texto, muchos enseñan que hay más de un solo bautismo. Algunos enseñan la aspersión, que es un bautismo, por supuesto, desconocido en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Otros enseñan el bautismo que no es para el perdón de los pecados, sino que, bueno, es para los ya salvos, según algunos, para los que ya recibieron el perdón. Sí, porque lamentamos tener que decir esto. Muchas personas dicen que son bautizadas, pero ellos ya aceptaron a Cristo, ya levantaron la mano y por lo tanto ya son salvos, ya son hermanos. Pero ¿para qué bautizarse entonces? Sí, lo hacen para ser miembros en propiedad de alguna iglesia y para participar en algunos eventos. Esto, amados oyentes, obviamente son otros bautismos, no los que la Biblia nos enseña. Entonces, precisamente, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Qué implica el bautismo?
La palabra implicar se refiere a lo que podemos inferir de algo, es decir, razonar, que no se expresa en tantas y cuantas palabras. Observemos las inferencias necesarias acerca del bautismo. Por ejemplo, el bautismo implica algo, amados. El bautismo implica el fin de algo. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace esta pregunta porque había afirmado que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La respuesta enfática es: en ninguna manera. Eso dice el apóstol. ¿Por qué pregunta esto? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto, dice el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir en el pecado porque estamos muertos al pecado. Cuando uno muere físicamente, no sigue viviendo en esta vida. Y cuando muere al pecado, no puede seguir viviendo en esa clase de vida pecaminosa, por supuesto. Los siguientes versículos de Romanos 6, 3 al 6, explican por qué estamos muertos al pecado. La primera cosa que muestra el fin de algo es la palabra sepultado. Cuando Cristo fue sepultado, ese acto indicó que su vida en la tierra había ya terminado, llegado a su fin. Él dijo: consumado es, Juan 19:30. Y luego lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Es decir, su trabajo en la tierra terminó. De la misma manera, nuestra sepultura en agua implica el fin de la vida en el pecado. Hemos muerto al pecado y por eso tuvimos que ser sepultados, como dice Colosenses 2:12. Dice la misma cosa ese texto bíblico: si alguno es bautizado sin ser sepultado, ignora o hace a un lado o hace de lado esta implicación en el mandamiento de Dios de ser bautizado. La segunda cosa que muestra el fin de algo es la palabra plantados. Sabemos que no puede haber vida del grano a menos que sea plantado, según Juan 12:24. Bajo condiciones apropiadas, la germinación sucede después de ser plantado el grano y la nueva vida brota. Es decir, el plantar es lo mismo que el término sepultar. Las dos palabras implican el fin del estado anterior. La semilla se planta y pierde su identidad anterior para poder producir la vida nueva. Asimismo, el cuerpo se sepulta y pierde su identidad anterior. El bautismo implica el fin de la vida antigua de pecado y por eso no debe buscarse más. La tercera expresión en estos textos es, en estos versículos que implican también el fin de algo, es muerto al pecado. Hechos 2:38 enseña que uno debe arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Cuando el pecador es sepultado o plantado, es liberado de sus pecados anteriores. Implica el fin de la culpa de los pecados que había cometido. El acto de ser bautizado, según la Escritura, implica que ha llegado al fin de una vida de pecado y por eso ya no es culpable de aquellos pecados que cometió antes del bautismo. Ahora es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es, amados oyentes, nos enseña la Biblia lo mismo en Romanos 6:12 y 13. Entonces, el bautismo también implica el principio de algo. No solamente implica el fin de algo, sino también el principio de algo, que sin el acto de obediencia sería imposible, por supuesto. La primera palabra que implica un principio es la palabra resurrección. En el bautismo hay una resurrección. Versículo 4. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo puede uno andar en vida nueva a menos que sea resucitado? Para poder andar en esa vida. ¿Cómo puede uno ser resucitado si primero no fue sepultado? La resurrección de los muertos sería imposible a menos que alguien muriera. El bautismo es tanto una resurrección como una sepultura. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Otra vez en Colosenses 3:1 dice,
si pues habéis resucitado con Cristo. Esto claramente implica, amigos, un principio o el principio de algo. Deja una vida y comienza la otra. ¿Cómo podría la aspersión o rociamiento o derramamiento de agua sobre una persona ser en cualquier sentido una sepultura o una resurrección? Tales actos completamente ignoran la implicación clara de Romanos 6, 1 al 6 y Colosenses 2:12. Como la sepultura implica el fin de la vida antigua del pecado, la resurrección de esa sepultura implica el principio de una vida nueva. Entonces el bautismo implica el principio de una vida nueva, según Colosenses capítulo 2 versículo 13. Romanos 6:11 dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos. Esto sigue la sepultura en el bautismo. Si esto no es vida nueva, separados del pecado, ¿qué significa? Cuando alguien le dice que el bautismo no es esencial para el perdón de pecados, que uno puede ser salvo sin ser bautizado, dígale a esta persona que le explique, por favor, las implicaciones de estos textos y no deje que añada o quite a lo que dicen estos versículos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta clave es la siguiente: ¿cuándo pasaron las cosas viejas y cuándo son hechas nuevas? La respuesta es: cuando fuimos sepultados, la vida antigua terminó, y cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, todas las cosas son hechas nuevas. La vida nueva empieza precisamente en este momento. Cuando el carcelero preguntó, por ejemplo, ¿qué hacer?, él tuvo una respuesta bíblica de parte de los siervos del Señor, y así él obedeció el bautismo bíblico. La segunda palabra que implica el principio de algo es la palabra nacer. 3:5 de Juan. Jesús enseña que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer otra vez, ¿sí? Esto significa que los únicos que entran o están en el reino de Dios son los que han nacido del agua y del Espíritu. El nacimiento implica el principio de algo en otra parte. Uno entra, amados oyentes, en este mundo al nacer físicamente y empieza una nueva vida en este mundo. Jesús emplea esta palabra figuradamente para enseñar cómo la gente entra en el reino de Dios. Según 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estas palabras se usan de manera espiritual, amados. Así Jesús la usó cuando enseñó a Nicodemo. Es decir, no hablaba del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual, el principio de una vida nueva. Bien, los maestros falsos frecuentemente citan Juan 3:5, pero no lo creen. Hacen de esta enseñanza algo misterioso, que puede significar cualquier cosa, pero menos el bautismo en agua para remisión de pecados. Pero Tito 3:5 se refiere a la misma cosa. El lavamiento de la regeneración, dice, es el agua del nuevo nacimiento, o el nacer otra vez en el bautismo, amigos. Ninguna otra explicación del texto tiene sentido. La implicación lógica, obvia del acto del bautismo es entonces, amados oyentes, que es el fin de la vida antigua de pecado y es el principio de la nueva vida en Cristo. Las palabras sepultura, plantados y muertos al pecado claramente implican el fin de la vida pasada. Las palabras resurrección y nacer claramente implican el principio de la nueva vida en Cristo. Es por esto, amados oyentes, que la Iglesia de Cristo le da mayor realce y valor al tema del bautismo. No así los evangélicos y católicos que no enseñan conforme está escrito. Solo así, amados, obedeciendo exactamente como está escrito, solo así nos alcanzará la gracia de Dios, manifestada en el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias
por su amable sintonía, les agradecemos. Saludamos mucho a nuestros hermanos que están fielmente sintonizando este programa.